Baz Luhrmann es capaz de llevarnos al éxtasis con Elvis. Voy a cumplir 40 años y nadie me va a recordar. Tengo que volver a ser quien soy. Es sin duda uno de los cineastas más divisivos que existen en la actualidad. O lo amas con locura o te parece una de las mayores basuras que ha pisado una sala de cine. Pero lo que no puedes negar es que ves una película de Baz Luhrmann y sabes que es una película de Baz Luhrmann. Lo sabes desde, bueno, a lo mejor Strictly Ballroom no porque ha quedado un poco tal, pero lo sabes desde Romeo y Julieta y así todo seguido hasta The Get Down. Sabes que estás ante un título dirigido por el australiano. Y Elvis, obviamente, desde la primera escena no te va a caber duda que solo lo podía haber dirigido Baz Luhrmann. Voy a empezar ya diciendo que yo pertenezco al grupo de los que no es que le encante Baz Luhrmann, es que idolatra las cosas que hace. Considero que, obviamente, Australia y el Gran Gatsby no estaban a la altura de lo que consiguió con Romeo y Julieta o con Moulin Rouge, pero sí que me encanta muchísimo su toque, me encanta, me fascina, y sobre todo cuando encuentre historias que se engrandecen gracias a ese estilo. La de Elvis es un claro ejemplo. Biopics de Elvis Presley puedes tener seguro un montón. Y seguro que te lo dirige otra persona y es que es una película completamente distinta. Pero en una época en la que a lo mejor hay demasiados biopics formulaicos, llegar a una propuesta tan eléctrica es sin duda un soplo de aire fresco. Ya pasaré luego a comparaciones con Rocketman o con Bohemian Rhapsody, que son las últimas grandes películas basadas en artistas, pero es que hay cosas que no son comparables porque hay cosas que es que solo las podía hacer Baz Luhrmann. Nos sentamos en la sala y nada más empezar, aparte de que ya los logos del principio son diamantes y dorados y dices, sí, aquí está el barroco por excelencia del australiano, las primeras escenas, cada plano no dura más de un segundo. La cámara hace un montón de movimientos, cabriolas, virguerías, pasamos de un plano súper general a un primer plano en medio segundo, hay grafismo superponiéndose, es todo a la vez. Y sin embargo, ves toda la película y notas que todo está pensado al milímetro para acompañar a la narración, para acompañar a la música, para acompañar a la interpretación. Ser un caos organizado está a la altura de muy poca gente y Baz Luhrmann lo tiene dominadísimo. Ya decía que biopics musicales y sobre todo de una figura tan conocida y tan imitada como Elvis Presley puede haber un montón, pero es que Elvis no es un biopic y sí lo es. No es una película musical y sí lo es. Y no es un drama y sí lo es. Es muchas cosas, no es ninguna de ellas y lo que sin duda es un acercamiento súper original que a pesar de durar 2 horas y pico, en pocos momentos pierde comba. Y eso lo consigue este ritmo absolutamente vertiginoso que aparte también digo apoya muchos de los mensajes que quiere mandar la película. Digamos que Elvis en general es como un compendio de varios temas que Baz Luhrmann quiere tocar utilizando como hilo conductor la vida de Elvis Presley. Pero no es la vida de Elvis Presley la protagonista, de hecho ni siquiera Elvis Presley es el narrador de esta historia. El narrador de esta historia es el coronel Tom Parker, su representante, que está interpretado por Tom Hanks. Y esta decisión, ya digo, tiene mucho que ver con que no quiera contar tanto hitos de Elvis, sino relacionar esos hitos con el punto de la historia americana en el que tuvieron lugar. Hablar de racismo, hablar de política, hablar de puritanismo, de mitomanía, es que de un montón de cosas. Todo estructurado para que cuando un tema empieza a perder fuelle, Baz Luhrmann te encuentra otro y ya volvemos otra vez a estar en camino. No voy a negar que la duración pesa, sobre todo hacia la mitad hay un momento de bastante bajón y el final, como nos vamos acercando a momentos un poco bastante oscuros en la vida de Presley, evidentemente tanta oscuridad ya no da tanto juego al barroco y al desenfreno propios de Baz Luhrmann
y bueno, pues a lo mejor se hace un poco cuesta arriba. Sí que, sin hacer spoilers de lo que sería la película, porque obviamente digo yo que nos intuimos todos cuál es el final, Baz Luhrmann sabe dejarnos en altísimo, porque si hay algo que gana esta película es la música de Elvis Presley. Antes decía que no es un musical, porque no es Rocketman, no es voy a utilizar las canciones de Elvis como método narrativo, sino que si escuchamos la música de Elvis, que la escuchamos y la escuchamos mucho, escuchamos los temas más icónicos que tiene, a pesar de tener cientos de canciones, sí que esos temas se engrandecen gracias a cómo están grabadas esas actuaciones. Uno de los primeros temas que quiere tocar, partiendo además la historia en los años 50, es que el público americano estaba como adormecido, o sea, seguía viviendo en una sociedad tremendamente puritana en la que obviamente ciertas sensaciones ni siquiera se concebían. Entonces llega este chico de Mississippi y empieza a mover las caderas en un concierto y vemos cómo el público se empieza a volver absolutamente loco y empieza sobre todo a poner caras de ¿qué es esto que estoy sintiendo y por qué no lo había sentido antes? ¿Por qué me gusta? ¿Y por qué no tengo tan claro que me debería gustar? Este despertar sexual de toda la sociedad americana que de pronto te enseña Baz Luhrmann en un concierto de Elvis Presley es representativo de todo lo que consigue la película. Cada vez que vemos a Austin Butler cantar como Elvis, seamos o no seamos fans del Rey del Rock, es que de verdad que es una experiencia, es un frenesí, es un derroche de energía, de todo. O sea, es que el corazón se nos pone a 1000, no podemos parar de mover la pierna, es como... O sea, nos sentimos como si hubiéramos estado ahí. Y conseguir eso en una película sobre un artista tan sumamente conocido como Elvis Presley, solo, así recientemente, solo lo ha conseguido la reconstrucción del concierto de Live Aid de Bohemian Rhapsody, y antes nos teníamos que tragar una película que, bueno, fallaba en absolutamente todos los sentidos. Aquí es todo el rato, Baz Luhrmann te lleva por este derroche de todo, por esta cosa tan sobrecargada que solo él sabe hacer, pero que sabe hacer también, y que le pega tanto a la música de Elvis. Música que, por cierto, es capaz de reinventar para que, aunque sea un biopic que pretende ser fiel a la época que está retratando, se permite meter sonidos actuales para demostrar un poco que Elvis sigue ahí, que la música actual bebe muchísimo de lo que puso de moda Elvis en su momento. Aunque a mí se me vendió que había una canción que la mezclaban con Everybody de Backstreet Boys y con Toxic de Britney Spears, y yo ya estaba diciendo, por favor, tal. No es claramente el ejemplo que pondría, porque realmente pasa como un suspiro, aunque sí que escuchas el fondo de Everybody y... Pero en lo que quiere incidir Baz Luhrmann sobre todo es en las raíces afroamericanas que tiene la música de Elvis. Y aquí entramos en uno de los grandes melones que toca la película. Siempre se ha criticado que Elvis básicamente se habría apropiado de los sonidos negros, de la estética afroamericana. En algunos momentos hasta la habrán dicho que rozaba el plagio, y sin embargo Baz Luhrmann prefiere abrazar una de las teorías que tienen algunos biógrafos del artista, que es que Elvis se crió entre negros. Elvis y su familia, cuando él era pequeño, vivían en una de las pocas casas de familia blanca en un barrio predominantemente de familias negras. Y en la película se nos muestra como que él era uno más. Fue a misas de gospel y se quedó alucinado con la música gospel. Tuvo amigos que se convirtieron en grandes artistas de la música negra que, obviamente, por el racismo de la época, no se convirtieron en artistas mainstream, y que sí, obviamente, él al beber de todo eso y crear un sonido que es una amalgama de todo eso, pues lo tuvo más fácil para triunfar. Pero también la película incide muchísimo en que si triunfó de la manera en la que lo hizo, fue también mucho por la presencia del coronel, que supo cómo crear no solo una música atractiva, sino una actuación atractiva.
convertirlo en su siguiente, por así decirlo, acto de feria que llenara la carpa. Pero el problema es que la cosa es que llenó la carpa y llenó estadios y llenó casinos y todo lo que hiciera falta. La manera en la que está tratada el tema del supuesto racismo de Elvis, la película es muy pro Elvis todo el rato, y en este caso sobre todo. Se le ve siendo amigo de los grandes artistas de la época, yendo a Beale Street, en la cuna del blues y del soul, y siendo pues ya digo, uno más, de quedándose de fiesta con los grandes e improvisando y luego llevándoselo a sus canciones. Evidentemente no soy yo quien, porque ni conozco tanto la vida de Elvis, ni evidentemente soy una persona afroamericana como para valorar si realmente esto es una puñalada trapera a la comunidad afroamericana o realmente pretende enterrar el hacha de guerra y mostrar que al final también sirvió como embajador para este sonido en el gran público. Muestra de dónde salió el sonido de Elvis, le pone nombre y apellidos, enseña a algunos de los grandes artistas de los que le sirvieron de inspiración, y bueno, pues tiene ese toque un poquito de no hay razas y tal y cual que bueno, pues es una manera de contarlo. Ya digo que la película no huye de otros debates políticos, como el tema del puritanismo y cómo los más conservadores reaccionaron súper en contra a sus movimientos de cadera y esa liberación que al final lo que acabó consiguiendo es que la juventud norteamericana no pudiera volver al meapilismo en el que se habían criado. La película también es un relato muy interesante sobre la fama y sobre el show business, centrándose tanto como lo hace en la relación entre Elvis Presley y el coronel. Poco a poco a lo largo de la película vamos viendo cómo el coronel ve el potencial en este chavalín y apuesta con todo a que le va a convertir en una gran estrella y de nuevo, no es spoiler, pero sabemos que lo consigue, y cómo se va convirtiendo eso en una especie de contrato inquebrantable entre Elvis y su representante, y cómo al final acaba manipulándolo hasta llegar al punto de que está dispuesto a renunciar a sus sueños o a lo que él quiere hacer con su carrera porque confía demasiado en este señor que, como él mismo dice en un momento de la película, ni es coronel, ni es Tom, ni es Parker. O sea, es un señor que sabe perfectamente cómo embotellar humo y vendértelo a precio de oro, que es básicamente a lo que se había dedicado toda su vida. Con Elvis la cosa es que sí que tiene algo que vender. Se ha hablado mucho de la interpretación de Tom Hanks. A mí, por ejemplo, me ha convencido mucho ese toque de villano casi de caricatura que yo no era consciente, que estamos tan acostumbrados a ver a Tom Hanks como el bueno, que verle dar un poco de repelús es una grata sorpresa. Sí que es verdad que el maquillaje a veces funciona y a veces no. Y el acento, que es cierto que es como muy cambiante, a veces saca de la película, pero yo también creo que incluso podría llegar a ser una decisión artística, ya que el coronel es un personaje que se ha creado este señor, pues un poco que hasta a él de vez en cuando se le vaya el acento que ha creado para ese personaje. Pero a lo mejor esto es una paja mental que me acabo de sacar yo y en realidad sí que, bueno, pues Tom Hanks no está especialmente brillante en la película. Sí que es cierto que lo tenía tremendamente difícil para brillar cuando te está deslumbrando hasta el nivel de dejarte ciego el protagonista de esta película, que es Austin Butler. Sé que seguimos en junio y que es muy pronto para empezar a hablar, pero yo espero que estén grabando ya el nombre de Austin Butler en el Oscar, porque es que es muy fuerte. No solo no deja el personaje en las 2 horas y 20 que dura la película, es que da hasta miedo. O sea, es que le escuchas y dices, Dios, Elvis. O sea, hablando es que escuchas a Elvis Presley. Cantando, sobre todo al principio, porque sí que, obviamente, como la voz de Elvis al cantar es muy característica, digamos que en las actuaciones en las que él es joven, sí que es predominantemente Austin Butler, y a medida que va creciendo hacen como un mix, una mezcla entre la voz de Austin Butler y la voz real de Elvis. También sobre todo porque las primeras grabaciones hay muchas que se han perdido. Pero igualmente es que hablando, cantando, moviéndose, transmitiendo emociones, transmitiendo química con el coronel, con Priscilla, es que Austin Butler es hipnótico toda la película.
Toda la película es increíble. Mira que me gustó Taron Egerton como Elton John. Y mira que no tenía... O sea, realmente Rami Malek hizo un buen trabajo como Freddie Mercury. Pero es que Austin Butler se los come a los dos. Se los come. Ya digo, es muy difícil tener presencia tanto en las actuaciones, que ya digo que están súper bien actuadas. Baz Luhrmann consigue contagiarte con los sentimientos que está viviendo el público, pero es que hasta en los momentos de más puro biopic, Austin Butler está sobresaliente. Y realmente en un reparto en el que básicamente ellos dos son los grandes protagonistas, ni Olivia de Jones como Priscilla tiene tiempo suficiente para brillar, ni los padres de Elvis, aunque sí que tienen mucha importancia en la historia, llegan a tener tampoco muchos momentos. La madre sí, la madre tiene alguna que otra escena muy chula, pero esta película es para Austin Butler, es por y para Austin Butler, y Tom Hanks está de vez en cuando a su lado haciendo cosas. Y luego Elvis es todo lo que podrías esperar de quien te ha dirigido Moulin Rouge. Es mucho brillo, mucho oropel, mucho de todo, mucho barroco, mucho movimiento de cámara, mucho corte de plano, mucho todo. Y si te ha gustado antes, esta película te va a flipar porque es Baz Luhrmann volviendo a su mejor época, ya digo, Romeo y Julieta, Moulin Rouge, y a mí la verdad es que también me gustó lo que hizo en The Get Down. Y si nunca te ha convencido, pues no lo va a hacer ahora. Si te marea su estilo de rodaje, si te parece que es una narrativa hipermamarracha todo el rato, todo eso es Baz Luhrmann. Y Baz Luhrmann antes dirige una película de Baz Luhrmann que un biopic de Elvis. Si pagas la entrada de Elvis, sabes a lo que vas. Pero si vas con predisposición a dejarte llevar, vas a vivir una experiencia impresionante, vas a salir queriendo escucharte toda la discografía de Elvis Presley y vas a sentirte como si hubieras asistido a uno de los mayores conciertos que has visto en tu vida, que, bueno, pues sinceramente es lo que merece una película de Elvis Presley.